El tema que vamos a compartir hoy se llama firmes, constantes y creciendo. ¿Cómo es, iglesia? A ver, firmes, constantes y creciendo. Muy bien. Leamos la palabra del Señor allí en 1 Corintios 15, versículo 58, donde dice el Señor: así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, cuando siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si nosotros pensáramos en un cristiano victorioso, ¿cómo lo podríamos definir? Yo creo que estas tres palabras que encontramos en este versículo, estas tres cualidades, estas tres virtudes, definen muy bien lo que es un cristiano en victoria. Una persona que está firme, que es constante y que está creciendo. Ahora, allí nos dice la Biblia que estemos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Pero no solamente es en la obra del Señor, en todas las áreas, como lo vamos a ver hoy, que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar y tener esa condición como creyentes, que estemos todos los días firmes, constantes y creciendo. Ahora, quiero empezar con la primera palabra, firmes. En el diccionario dice que firme es algo estable, que es sólido, que es fijo. Dice que firme es algo fuerte, que no se mueve. Firme, algo que no se mueve. Firme, que algo que no se quita, ¿verdad? Ahora, pon la imagen que es allí. Lo contrario de firme es, ahí está la palabra, inestable, ¿verdad? Dice que lo contrario, un antónimo de firme es inestable, frágil, débil, inconsistente. Ahora, ¿cuál de esas dos palabras lo define más a usted como cristiano? ¿Es usted un cristiano firme o es usted un cristiano inestable? ¿Cuál de los dos podría usted decir, ese soy yo? Dios quiere que nosotros seamos cristianos con firmeza, que seamos cristianos fuertes, porque sabemos que la vida cristiana, y de hecho no solamente la vida cristiana, la vida no es fácil. Atravesamos todos por situaciones difíciles. Dice la Biblia que nuestra fe es probada por el fuego, ¿verdad? Así que usted y yo no podemos ser cristianos chocolatinas. ¿Ha visto usted una chocolatina? ¿Qué pasa una chocolatina si usted le pone un poquito de calor? Y hay cristianos así, cristianos que con cualquier cosa se inestabilizan, se mueven, se caen, se rompen. Pero fíjese usted que hay otro tipo de material, el barro, que si usted coge el barro y lo pone frente al calor que pasa con el barro, se pone duro, se endurece, se fortalece. Dios quiere que seamos cristianos firmes, que no se muevan, que cuando venga el problema estemos firmes, que cuando venga la tentación, porque va a venir, ¿cuántos lo saben y lo han experimentado? Estemos firmes, que cuando las cosas no salgan como queramos, sigamos firmes. Hay algunas áreas en las que Dios quiere que nosotros estemos firmes, que la Biblia lo dice,
quiero hablar de unas de ellas. Primero, Dios quiere que nosotros estemos firmes en nuestra fe. Firmes en nuestra fe. Dice la Biblia en 1 Corintios 16:13, velad y estad ¿qué? Firmes en la fe. Que tu fe no se mueva. Que estés firme, fuerte en la fe. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme, ahí está la palabra, firme hasta el fin nuestra confianza, que la retengamos firme. Pero lamentablemente hay personas que muy fácilmente se desestabilizan en su fe, dejan de creer, vuelven atrás. Cuando llega el fuego de la prueba empiezan a dudar, dudan de Dios, empiezan a poner en duda la palabra de Dios, a cuestionar la vida, a cuestionar a Dios. ¿Y sabes por qué sucede? Porque no son personas que tengan una fe firme, que tengan una fortaleza en su fe, se debilitan en la fe. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque fíjate que un día el Señor Jesucristo se le acerca a Pedro y le dice la siguiente noticia. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué es zarandear? A ver, ayúdenme. El diccionario dice que zarandear es sacudir violentamente. Esto menos mal que esta es fina. Sacudir violentamente. Y el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro: Pedro, ojo, que viene una sacudida fuerte para tu vida. Y le dice en el versículo 32: pero yo he rogado por ti. ¿Pero qué rogó? Que no fuera sacudido. ¿Qué rogó el Señor Jesús? Que tu fe no falte, que no te falte la fe, Pedro, en medio de la sacudida, que estés firme. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escúchame, porque esto nos muestra que Jesús no está interesado en quitarte el problema, en quitarte la sacudida del diablo. Jesús está interesado y ora no para que te sea quitado la situación, sino para que tú tengas una fe y yo tenga una fe firme y fuerte en medio de la situación. ¿Cuántos ven que esa fue la oración de Jesús? Que tú estés firme, Pedro, que tengas firmeza en tu fe, que no te falte la fe. Y Jesucristo no solamente advirtió a Pedro, nos advirtió a nosotros. Dice la Biblia en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, tengan fe, porque yo he vencido al mundo. O sea, Jesucristo está diciendo: la aflicción, no te aterres por la aflicción, porque de hecho está garantizada. En el mundo vamos a tener, pero lo que dice el Señor: pero confía, que tu fe esté firme, que estés fortalecido, que no te vuelvas una persona que en el medio de la batalla empieces a tener lo contrario de firmeza, que dijimos que ¿qué es? Inestabilidad. Que te derrumbes. No es fácil uno experimentar situaciones. La otra vez una muchacha
tenía a su hija, a su niño, a su bebé. Eso fue tantos años que no me acuerdo si era niño o niña, pero era un bebé enfermo. Y había orado y el bebé seguía enfermo, con una diarrea, con vómito. Y le dijeron: no, ahí no hay nada que hacer, su hijo está ojeado. ¿Cierto? ¿Cuántos han escuchado eso? Y ahí lo único que le funciona es que usted lo lleve ¿a dónde? A donde un changa malanga tango muñongo, un culebrero de estos, un brujo, un hechicero, para que le quite el hechizo. ¿Qué haría usted en esa situación? ¿Qué hace usted? Pues la señora oraba con fe y nada pasaba. Y a lo último, por allá terminó una noche llevando a su hijo a donde el brujo. Y a mí me pareció tremendo. Pero después nos pasó a nosotros con nuestra hija. La misma situación. O sea, primero la vi en otra persona, después Dios nos la puso a vivir a nosotros. Y la niña igual, enferma, no sanaba, etcétera. Y mi esposa estaba en el médico y se le sentó una señora al lado y le dijo lo mismo. Esa niña lo que está asociada. Yo conozco un señor para que la lleve. Mi esposa le dijo: si se tiene que morir, se tiene que morir. Pero jamás nosotros vamos a pisar el lugar, la puerta de un hechicero para poner nuestra fe ahí. Porque nuestra fe está puesta en Jesucristo. Esta niña es de Él. Dios la sanó. Pero escúchame, hay situaciones que vienen a poner en prueba tu fe. Y Dios dice que quiere que estemos como en la fe, firmes, firmes. Que aunque no puedas explicar, que aunque otros te pongan a dudar, tú sigas firme en la fe, en lo que crees. Firme. No solamente Dios quiere que estemos firmes en la fe, Dios quiere que estemos firmes contra el enemigo. La Biblia dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, hermano, la Biblia advierte al cristiano que tiene un enemigo y que tiene una batalla y que tiene unas acechanzas. ¿Qué son acechanzas? Planes, estrategias de destrucción. Y dice el Señor: ustedes necesitan estar firmes. Firmes. La Biblia dice que el plan del enemigo, según Juan 10:10, dice: porque el ladrón no vino sino para robar, matar, destruir. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero hay alguien que está interesado en tu destrucción. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra las personas, sino que tenemos una batalla espiritual. Y se requiere de nosotros como cristianos que estemos firmes contra el enemigo. Dice la Biblia en Apocalipsis 12, versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y dice: ay de los moradores de la tierra. Dice ay, es una advertencia de dolor, de precaución. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuántos creen que nuestro Señor Jesucristo regresa pronto? Estamos viendo todas las señales: guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes, anticristos, falsos profetas. Las señales son evidentes. Todo lo que, el panorama que ha puesto la Biblia para el regreso del Señor Jesús está puesto.
En cualquier momento puede regresar el Señor, pero la Biblia dice que entre más cerca esté ese momento, más fuerte la batalla se va a poner. Porque dice la Biblia que el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, ¿cómo va a descender? Con ira, en contra de tu matrimonio, en contra de tus hijos, en contra de tu hogar, en contra de la iglesia. ¿Y cómo dice Dios que tiene que estar el cristiano? Firme en contra de las acechanzas del enemigo. Dios quiere gente firme, porque si tú no estás firme en la fe, firme en contra del enemigo, posiblemente pueda acabar contigo. Dice la Biblia, Apocalipsis 12:17, y el dragón se enfureció lleno de ira contra la mujer, que simboliza el pueblo del Señor, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de Israel, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos guardan aquí los mandamientos de Dios? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues si usted guarda los mandamientos de Dios y tiene los testimonios de Jesucristo en su vida, la Biblia dice que hay alguien que está con ira contra usted. Y que necesitamos estar como iglesia firmes. Mira la advertencia bíblica, primera de Pedro 5:8. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Por eso dice el versículo 13 de Efesios 6, tomen la armadura de Dios. Hay que vestirnos de la armadura de Dios. Y la Biblia la describe: vestirnos de verdad, de justicia, vestirnos de palabra, de fe, de salvación, para, dice la Biblia, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar como firmes. Así que Dios dice: quiero que estén firmes, firmes en la fe. Número 2, firmes en contra del enemigo. Número 3, firmes en la libertad. Dice Gálatas 5:1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos son libres hoy? Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ojo con lo que está diciendo el Señor. Estén firmes en la libertad. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que usted y yo recibimos un regalo de Dios, libertad. Todos los que estamos aquí hemos experimentado libertad de cadenas, de vicios, de pecados, de ataduras que teníamos, y Cristo nos libertó. Y lo que dice el Señor es: ojo, estén parados, firmes, sin moverse en esa libertad, y no se vuelvan otra vez a esclavizar. No vuelvan otra vez a dejarse esclavizar. Escuche, mi amado, Dios quiere que nosotros permanezcamos en ese regalo que Él nos dio, y que no demos lugar al enemigo. La Biblia nos advierte a nosotros de no dejarnos enredar otra vez por el pecado. O sea, si Dios te libertó de la fornicación, te libertó de la pornografía, te libertó de un vicio, te libertó del alcohol, del homosexualismo, de lo que sea, dice el Señor: ojo, no te vuelvas a enredar en eso. No te pongas de curioso, no te pongas a volver otra vez a buscar lo que no se te ha perdido. Está firme en la libertad que el Señor te dio. Dice la Biblia en 2 de Pedro 2, versículo 20:
ciertamente, si habiendo ellos, hablando de nosotros, escapado de las contaminaciones del mundo, ¿cuántos hemos escapado de ahí? Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en esas cosas, van a ser ¿qué? Vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice el Señor, yo te he dado libertad, no te vayas a volver a poner esos lazos, porque si tú te vuelves a esclavizar, terminas peor de lo que estabas antes. La Biblia advierte que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, vaga, y cuando él trata de regresar, si ve que esa casa está vacía, ¿qué hace? Va y llama a otros 7 peores. Y dice la Biblia, esto lo dijo y lo enseñó el Señor Jesús. Y dice, el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Por eso dice el Señor, tienes que estar firme en la libertad que yo te he dado. Yo te he dado libertad, te he quitado cadenas. No te vuelvas a poner esas cadenas, no te vuelvas a esclavizar. Dice la Biblia en el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse ¿a dónde? Atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero aquí no hay perros ni marranos, aquí hay hijos de Dios. Porque aquí la Biblia dice que los perros son los que comen vómito y los marranos son los que buscan la suciedad. Pero aquí no hay ni perros ni marranos, ¿cierto que no? Aquí hay gente que ama a Dios y que aprecia la libertad. Así que Dios dice, estad firme, firme en la fe, firme en contra del enemigo, firme en la libertad que te he dado. Y número 4, firme en la doctrina, en la enseñanza que el Señor nos ha regalado. Dice la Biblia, 2 de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retengan ¿qué? La doctrina que ustedes han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice, firmes en la doctrina. Ojo, firmes en la doctrina, firmes. Porque la Biblia advierte que en los postreros tiempos va a haber una manifestación de falsedad en la doctrina como nunca antes. La Biblia dice que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos ministros que se disfrazarán de ángel de luz. La Biblia dice falsos maestros que harán grandes señales y engañarán a muchos. ¿Eso dice la Biblia o no? Claro, eso es lo que dice la Biblia. Y por eso la Biblia dice, retenga firme la doctrina. Hermano, péguese usted a la sana doctrina. No se ponga a enredarse con otras cosas, a buscar lo que no se le ha perdido. La Biblia dice, porque vendrá tiempo, 2 de Timoteo 4:3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, la gente hoy quiere oír muchas cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, concupiscencias, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso hoy en día hay que estar muy alerta de la enseñanza que recibimos. Aquí en la iglesia, anote, mire la Biblia. Tenga mucho cuidado con lo que ve, a quién escucha, a quién entra a la casa a recibir doctrina. Porque hay gente muy incauta, eso le abre la puerta a todo el mundo. Por la mañana entra el testigo de Jehová, por la tarde entran los mormones, por la noche hace la oración con los brasileros de la agüita del Espíritu Santo.
escuche, y los domingos viene aquí. Y hermano, ojo, ¿qué dice la Biblia? Cualquiera, segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Está clara la Biblia, ¿cierto? No le abra la puerta a todo mundo y no escuche a todo mundo tampoco. Tenga mucho cuidado, porque la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos serán engañados, que aún los elegidos serán engañados. ¿Dice eso la Biblia o no? Por eso, hermano, usted retenga la sana enseñanza. Eso, no se ponga a buscar nuevas revelaciones, cosas extrañas, cosas sensacionalistas. La verdad es clara y la doctrina de Cristo es sencilla. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:2: no se dejen mover fácilmente de su modo de ¿qué? De pensar. O sea, ¿de qué está hablando? De firmeza. Recuerde que firme es algo que no se mueve. Pero hay tanto cristiano que es tan flojo en la fe. El profesor en la universidad le tira un argumento y ya lo pone a tambalear. Ay, no, pastor, ¿será que sí existe Dios? ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de firmeza en la enseñanza. Por eso usted necesita profundizar, recibir discipulado, leer la escritura para que no coma cuento, y para que cuando venga alguien, el profesor, el filósofo, el ateo, el gnóstico, usted pueda estar firme y no se deje mover fácilmente de su modo de pensar. Pero no solamente dice ahí que estemos firmes, dice versículo 58, así que hermanos míos, están firmes y constantes. Constantes. Quiero que nos enfoquemos en esa segunda palabra, constantes. El diccionario dice que constante es alguien perseverante, que constante es alguien insistente, que constante es alguien que permanece, permanente. Y todo lo contrario, pongamos allí, está lo contrario de constante, ¿qué es? Inconstante. Vea qué revelación tan grande esa. Le pone el in y ya. Inconstante. ¿Cómo se define usted como cristiano? ¿Usted es una persona constante o inconstante? Sea serio en lo que le estoy preguntando y respóndase usted mismo en su corazón. A lo largo de sus años que usted lleva, ¿ha sido usted una persona constante, o si lleva poco, no sé cuánto tiempo lleva, o inconstante? Inconstante es una persona variable, que unas veces sí, otras veces no. Es una persona de doble ánimo. Es una persona que no es permanente. Es una persona que cambia con demasiada facilidad de pensamientos, de aficiones, de opiniones, de conductas. Hoy es cristiano, mañana es mundano. No es constante su convicción. Dice inconstante, que no es continuado, que se desarrolla con interrupciones o con variaciones de intensidad, de doble ánimo. Por eso dice la Biblia en Santiago 1:8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Constante o inconstante? ¿Qué somos nosotros? Y dice la Biblia que es de doble ánimo porque tiene una mente dividida, un corazón dividido. Hay veces quiere, otras veces no quiere.
inconstante. Y dice que es inconstante solo en las cosas de Dios, en todos sus caminos. Mire, le voy a describir una persona inconstante. Empieza a leer la Biblia, llega hasta Deuteronomio, y eso que sí llega. Empieza a leer un libro, no lo termina. Empieza clases de guitarra, empieza clases de canto, empieza clases de música, todo lo deja en la mitad. No, eso está muy duro, no, me di cuenta que no es lo mío. Empieza a servir en la iglesia, deja el ministerio botado. Empieza una relación, no dura. Escúcheme, guiado por sus emociones, emocionalmente variable. Saluda un día, otro día mira feo. Unos días está de buen genio, otros días uno no sabe ni cómo está. Unos días dice: pastor, te amo, amo la iglesia. Otros días está murmurando y chismoseando. Un día está en la iglesia, otro día en el mundo, arrastrado en dos direcciones. Le gustan las cosas de Dios, pero también le gustan las cosas del mundo, inconstante en todos sus caminos. La Biblia, Dios habla hoy, dice: porque el que hoy piensa una cosa y mañana otra, no es constante en su conducta. Dios no quiere que un cristiano sea así. Dios dice: yo quiero que ustedes sean firmes, que no se muevan, estables, firmes, fijos, fuertes. Y quiero que sean constantes, que empiecen y continúen, que perseveren, que permanezcan, que insistan. ¿Cuántos quieren ser ese tipo de cristianos? Y hay algunas áreas donde la Biblia dice que quiere que seamos constantes. Número 1, Dios quiere que nosotros seamos constantes en la oración. Dice la Biblia, Romanos 12, versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. Constantes en la oración. Y hermano, usted sabe que si algo le cuesta trabajo hoy día al cristiano, es que la oración. Eso viene a la oración un día por la mañana, a la madrugada, viene una semanita y no le dura más el impulso. Escúcheme, amado, nosotros necesitamos ser constantes en la oración. Desarrollar en nuestra vida, hermano, esa disciplina de oración diaria, todos los días, constantes en la oración. ¿Sabe usted por qué tiene que ser constante en la oración? ¿Por qué yo tengo que ser constante en la oración? Porque el enemigo es constante en la tentación. Y un día que el enemigo es constante en la tentación y usted no fue constante en la oración, hasta ahí le llega, papá. Porque por eso dice la Biblia, Mateo 26, 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Escuche, amado, la Biblia nos habla de que necesitamos constancia en la oración. Hágase el propósito, amado, amada, de decir: yo voy a ponerme pilas con la oración constante. No es de que empezó a orar y 2 días o 3 días, no, todos los días, todo el tiempo. Venga a la oración. Usted sabe lo importante de venir a la oración unida, es muy importante. Porque, hermano, hay veces que usted dice: lloro en la casa, pero seamos sinceros,
En la casa a usted le da pereza, le da sueño, empieza el tipo por la mañana, más amor, y empieza la interrupción, le suena el teléfono, y cuando menos piensa usted ni oró, hermano. Aquí hemos creado espacios a las 5, a las 6, a las 7, por la noche, los sábados. Bueno, no hay excusa. Usted dice, no, en la iglesia no, bueno, pero hágalo en la casa, pero póngase juicioso de verdad. Establezcase una constancia en la oración, porque Dios dice constantes, constantes en la oración. Dice la Biblia que Dios quiere que nosotros seamos constantes en congregarnos, ¿o no? Dice la Biblia en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos ya lo cogieron. ¿Por qué? Se les volvió una costumbre. ¿Sabe quiénes son esos? Los inconstantes. Se congrega un día, otro día no. Algunos vienen como los toreros por temporadas. Algunos solamente vienen al culto de promesa 31. Escúcheme, amado, qué inconstancia tan terrible en el congregarnos en algo que es bíblico, amado. O sea, usted no puede irse en contra de la Biblia. La Biblia dice, no deje de congregarse. Y eso es palabra de Dios. Eso es sagrado, hermano. Es un tiempo sagrado donde usted recibe palabra, donde hay comunión, donde venimos a adorar, donde Dios nos mandó a hacerlo. Así que, hermano, eso no es negociable. Sea constante en la oración, sea constante en la congregación. Constante en la congregación. Número 3, Dios quiere que seamos constantes en la lectura de la palabra. Constantes en la palabra. Dice la Biblia en Juan 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A los, ¿cómo se le dice a los que han creído? Creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? Bueno, pues esa palabra es para los creyentes. Si ustedes permanecen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y siga, permanecen en mi palabra, ya no van a ser más creyentes. Se van a convertir verdaderamente en discípulos. Usted sabe que hay dos clases de personas, creyentes y discípulos. Hay un mensaje en internet sobre eso que ya dimos. Usted es creyente o discípulo. Dios no quiere tanto creyente, discípulos. Discípulos. Y lo que diferencia a un discípulo del creyente, hermano, es que el discípulo es alguien que es constante, constante, constante en la palabra. Y dice la Biblia, si ustedes son discípulos, versículo 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y por eso, hermano, es que nosotros hemos llegado a la conclusión de que el creyente sigue atado, pero el discípulo es verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque es constante en la palabra. El creyente ahí cree, pero de vez en cuando viene un culto, otro día no viene, otro día ni lee la Biblia, y las ataduras siguen en su vida. Escúcheme, constante en la palabra. Entonces ya hemos hablado, a ver quiénes tienen memoria. ¿Firmes en qué? Firmes en la fe, firmes en contra del enemigo, firmes en la libertad, firmes en la doctrina. ¿Constantes en qué? Constantes en la oración, constantes en la congregación, constantes en la palabra. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, muy bien. Hemos hablado firmes, constantes, en lo que Dios quiere que seamos firmes, en lo que Dios quiere que seamos constantes. Vámonos por la tercera, creciendo. Dice la Biblia, así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes y creciendo, creciendo, creciendo. Escuche, mi amado, Dios quiere que nosotros seamos cristianos que crezcan, que crezcan. De hecho, hermano, usted se va a dar cuenta si es un cristiano saludable,
en la medida de que usted sea un cristiano que crece. El diccionario dice que crecer es aumentar, avanzar, progresar, mejorar. Pongamos la imagen. Y lo contrario de alguien que está creciendo es alguien que se quedó como estancado. Ahora yo le quiero preguntar a usted, y respóndalo usted en su corazón: ¿usted es un cristiano que está creciendo o usted es un cristiano que se quedó estancado? Hay mucho cristiano que se quedó en un lugar espiritual. Ya saben la Biblia, ya oran, ya leen, pero hermano, no crece. Se quedó en un tope, se quedó en un nivel y no avanza. Le llegó el estancamiento. Dice que estancamiento es la detención de un fluido. Ya no fluye. Inmovilizar. Hay gente que está inmovilizada en su fe. Estacionar algo que se estacionó. Detención del proceso de crecimiento es estancamiento. Detención del proceso. Hay alguien que en algún momento del proceso, ¡pah!, ahí se quedó estancado. Y cuando algo se estanca, por lo regular, ¿es bueno o no es bueno? No es bueno. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un agua estancada? Empieza a traer bichos, zancudos, dengue, bacterias. Empieza, vea, a oler mal. Escúcheme, todo cristiano que se estanca le pasa lo mismo. Se vuelve chismoso, se empieza a traer chismes, a traer murmuraciones, a traer malos entendidos. Todo cristiano estancado termina siendo un chismoso, un murmurador, un criticón. Alguien que empieza a causar un mal ambiente en una congregación, a hablar mal de la gente, todo lo ve mal, todo le parece incorrecto, pero no se da cuenta que es que como está estancado, está lleno de dengue, está lleno de basura, recibe más basura, escucha chismes, se traga toda la basura de la gente. Un estancado. Pero alguien que está creciendo no tiene tiempo para eso. No tiene tiempo para eso. Porque está, mira, ocupado en su crecimiento, en su avance, en mejorar. No está pendiente de que los detalles, que aquí no hay amor. ¿Cuál amor, hermano? Crezca, avance, madure. No maduro, no, maduro no. Fuera. Escuche, mi amado, hay que avanzar. Creciendo o estancado. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es la mía? La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas que nuevas. Es decir, cuando empezamos nuestra nueva vida en Cristo, somos bebés. Pero si algo se supone de un bebé, es que el bebé tiene que empezar ¿a qué? A crecer. Usted en un bebé no se puede quedar ahí detenido siendo bebé. Y la Biblia dice de gente enferma que se quedó siendo bebé y ya han pasado los años y siguen siendo unos bebés espiritualmente. Ay, el pastor no me saludó. Me oye la hinchecha. Cámbiame el pañal. No, mío, crezca. 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 Usted se imagina a Daniel en Babilonia. Ay, no hay donde congregarse, todos ahora dañados. Ay, no. No, le toca crecer. Crecer, amado, crecer.
La Biblia dice de Jesús, Lucas 2:52, y Jesús crecía, siendo un niño, empezó a crecer en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. O sea, crecía en estatura, pero no solamente crecía en estatura, iba creciendo en sabiduría. Se supone, hermano, que al pasar de los años usted no siga haciendo lo mismo. Usted sea más sabio, más inteligente, más obediente, más persona de fe, más gracia de Dios. Dice Primera de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? Crezcan. Por eso hay que congregarse, leer la Biblia, pegarse ahí, para que nosotros podamos crecer. Ahora quiero hablar de 3 áreas donde la Biblia dice que quiere que crezcamos. Número 1, Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento, pero no en cualquier conocimiento, en el conocimiento de Dios. Dice la Biblia, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Que cada día, hermano, tú y yo seamos personas que conocen más a Dios. Conocemos más a Dios. ¿Cómo logras eso? En la oración, en la intimidad, en el secreto, en la relación, en la Biblia, en la palabra, en la obediencia. Vas creciendo y conociendo más a Dios. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento de Dios. Escuche, mi amado, no está hablando aquí de matemáticas, ni de álgebra, ni de tecnología, ni de conocimiento de redes sociales. Conocimiento de Dios. Se supone que el cristiano tiene que ir creciendo en el conocimiento de Dios. 2, Dios quiere que nosotros crezcamos en algo súper, hiper, mega, extra, grande, importante. Que crezcamos en el amor. En el amor. Porque si nosotros crecemos en el conocimiento, pero no crecemos en el amor, nos volvemos unos orgullosos espirituales. La Biblia dice que el conocimiento envanece, el amor edifica. Y que por encima de todas las cosas y de todos los mandamientos está ¿qué? El amor. La Biblia dice que si yo hablo en lenguas, que si yo doy mis bienes a los pobres, que si yo tengo ciencia, que si yo tengo profecía, pero si no tengo amor, nada soy. Y dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 3:12, dice, y el Señor os haga crecer y abundar ¿en qué? En amor. Crecer en amor para con otros y para quién, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y escuche, mi amado, no es fácil uno crecer en el amor, porque siempre habrán personas difíciles de amar, ¿o no? Pero ahí es donde Dios, hermano, nos está guiando a ¿qué? Amar. Porque dice la Biblia que a quién hay que amar, a los amigos o a los enemigos. Dice la Biblia que a quién hay que saludar, a los amigos o a los enemigos. Dice la Biblia, si ustedes saludan a los amigos, no están haciendo nada. Si ustedes aman a sus amigos, a sus familiares, no están haciendo nada. Eso lo hace cualquier sicario, cualquier ampón, el más malo lo hace también. Yo los estoy llamando a otro nivel, a que ustedes crezcan en el amor.
Si usted sigue con esas amistades, que no se habla con este, que yo a este no me lo trago, que esto yo no lo perdono, escúcheme, usted es un enano espiritual, ahí se queda. Le estanca su servicio. A crecer en amor con su familia, con su esposa. ¿Qué dice la Biblia del que maltrata a su esposa? Que las oraciones hasta dónde le llegan, hasta el techo. Dios dice, hasta que no arregle con su esposa, la oración llega hasta ahí. Usted verá. Crezca, crezca, crezca en amor. Escúcheme, Dios quiere que estemos firmes, constantes y creciendo. ¿Creciendo en qué? Número 1, creciendo en conocimiento de Dios. Número 2, creciendo en amor. Y última, creciendo en la fe. Primero nos hablaba de estar firmes en la fe, pero no solamente estar firmes. Ahora Dios quiere que esa fe que tenemos la hagamos crecer. Crecer en la fe. Dice 2 de Corintios 10:15: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca, ¿qué? Vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Conforme crezca. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que la fe puede, ¿qué? Crecer. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 1:3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, ¿qué? Va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Esta gente estaba creciendo en fe, creciendo en amor, creciendo en la fe, amado. La Biblia dice lo siguiente, escúcheme: que a todos nos fue dado una medida de fe. ¿Dice eso la Biblia? Muy bien. Así que podemos concluir que hay gente que se le dio más y hay gente que tiene menos. Hay gente que tiene más fe, menos fe. Y usted dirá, eso me parece una injusticia. No es una injusticia. ¿Sabe por qué? Porque la fe no es algo que se queda estático en una medida, sino que la fe es algo que usted puede hacer, ¿qué? Crecer. Eso ya depende de usted. Sí que usted tiene una medida, pero usted puede hacer crecer esa fe. Y hay gente que trabaja en eso, en hacer crecer su fe. Escúcheme, le digo algo. Usted sabe que en los medios humanos, el medio de intercambio es el dinero. ¿Cierto que sí? O sea, para usted tener algo aquí en esta tierra, usted necesita ¿qué? Plata. Si usted quiere una casa, ¿qué necesita? Dinero. Si usted quiere un carro, ¿usted qué necesita? Dinero. Porque aquí todo funciona así. Pero en el reino de los cielos, el medio es diferente, porque el medio es la fe. Por la fe usted recibe la salvación. Por la fe usted tiene entrada a la presencia de Dios. Por la fe recibimos las bendiciones de Dios. Por fe son salvos, dice la palabra, ¿cierto que sí? Por fe, por fe. Si pidiereis algo creyendo, con fe recibiréis. Ahí está, fe. Entre más fe, más yo puedo recibir y avanzar en el reino de Dios. Menos fe, ahí me quedo. Entonces hay gente, hermano, que le ha creído a Dios, que dan pasos de fe, que se fortalecen en su fe, que alimentan su fe. Mientras que una persona está ahí 3 días ahí en Facebook perdiendo el tiempo, hay otro que está leyendo la Biblia, escuchando palabra, y la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y uno se quedó enano y el otro está creciendo en fe. Y después usted nota la diferencia. Están en la misma iglesia, pero la diferencia es notoria. Hay uno que ha avanzado y hay otro que se quedó ahí. Aquí tenemos gente que lleva el mismo tiempo, y mire usted la diferencia entre una persona y otra. Escúcheme, hay unos que han avanzado, han expandido su fe, le han creído a Dios, han vencido sus temores, han decidido avanzar. Y hay otra gente que se quedó ahí. Hermano, nosotros necesitamos, dice la Biblia, que su fe vaya creciendo.
Y conforme su fe vaya creciendo, más usted va recibiendo, más usted va avanzando, más conocimiento, más sabiduría, más puertas abiertas por la fe. Amén. Escuche, amado, Dios quiere que nosotros desarrollemos estas cosas en nuestra vida. Volvamos a leer el versículo. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, está firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Esa sí es para todas las tres mencionadas arriba. Dios quiere que estemos firmes. Volvamos. ¿Firmes en qué? Firmes en la fe. Número 2, firmes en contra de quién? Del enemigo. Número 3, firmes en la libertad. Número 4, firmes en la doctrina. Constantes. ¿Constantes en qué? Constantes en la oración, constantes en la congregación, constantes en la palabra. Y que crezcamos. ¿Crezcamos en qué? Crezcamos en el conocimiento de Dios. Crezcamos en el qué? Amor. Y que crezcamos en la fe. ¿Y usted cree que un cristiano que hace eso es cualquier cristiano? No, ese es un cristiano poderoso. Ese es un cristiano victorioso. Ese es un cristiano que va avante, que va adelante. Dios quiere eso. Dice la Biblia, hermanos míos amados, estad firmes, constantes y creciendo. Ahora, ya vimos firmes en unas áreas, constantes en otras, creciendo en otras, pero aquí nos está hablando de una en general en la cual tenemos que ejercitar las tres: estar firme, estar constante y estar creciendo. ¿En qué? En la obra del Señor. ¿Cuántos creen que esta iglesia es una obra del Señor? ¿Cuántos le sirven a Dios? Hermano, usted y yo estamos en la obra del Señor. Le servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y necesitamos que toda la iglesia esté activa, firme, constante y creciendo. Usted se imagina toda una iglesia. Wow. Yo digo, ¿cómo será el día que toda la iglesia esté ahí, firme en el evangelismo, firme en la oración? Imagina usted una iglesia aquí donde el ayuno no sean 4, 5, 10, sino que fuera toda la iglesia ayunando, toda la iglesia orando, toda la iglesia intercediendo, toda la iglesia sirviendo, toda la iglesia sembrando, apoyando la obra, toda la iglesia evangelizando, toda la iglesia invitando a personas nuevas, trayendo amigos, trayendo vecinos. Hermano, eso sería una cosa impresionante, un ejército. Nos convertiríamos realmente en un ejército. Pongamos la última imagen. La cuestión es esta, hermano. Aquí hay dos clases, dos opciones, y usted decide. Usted va a ser un cristiano firme, constante y que está creciendo, o usted va a ser un cristiano inestable, inconstante y estancado. Y escúcheme, amado, a mí me encantaría decir que la mayoría de la iglesia está en el primer grupo. Me encantaría decir eso. Y no me refiero a la iglesia solamente, a esta iglesia, me refiero a la iglesia en general. A la iglesia en general. A la iglesia en general. Algunos hacen cifras súper elevadas y dicen que en Colombia somos 10 millones de cristianos. Y yo digo, a verlos, ¿dónde están? Si con 6 o 7 se levanta un presidente, ¿por qué no hemos levantado nosotros uno? ¿Por qué no tenemos un avivamiento en nuestra nación? ¿Por qué no vemos realmente un cambio en la nación? ¿Por qué los índices de violencia, de narcotráfico, de prostitución, de pecado suben cada día más si hay más cristianos? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría está en este segundo grupo, gente inestable, que cualquier prueba lo lleva, lo desanima, que se van de la iglesia, vuelven a la iglesia, se van para esta iglesia,
se van para otra, se vuelve Julio Iglesias. Escuchen, inconstante, no viene a los ayunos, no se congrega, otro día sí, lee la Biblia, se compromete un tiempito, se aparta, inconstante, estancado, se quedó, se conformó a estar ahí, no avanza, estancado, oliendo mal, provocando peleas, pleitos, viendo lo malo que hay en la iglesia, todo lo ve malo, todo. Cristianos inestables, inconstantes y estancados. Hermano, examinémonos a la luz de la palabra de lo que hemos hablado hoy y pensemos seriamente en dónde estoy yo y dónde quiero estar. Porque si yo quiero estar en los cristianos firmes, constantes y creciendo, ya sé en qué tengo que estar firme, en qué tengo que estar constante y en qué tengo que estar creciendo. Hay una tarea. Váyase usted con esa tarea, yo me voy a ir con esa tarea, y que podamos ver un cambio en esta iglesia y en el mundo cuando realmente vivamos esto. Seamos firmes, constantes y creciendo.